con el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. ¿Qué tal, Palazzo? Profe Romero y la mesa Radio Plata los saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, profe? Buenas noches. Un saludo a todos en la mesa. Bueno, ¿qué te pareció este cierre del salario mínimo de parte del gobierno en 10.000 pesos? Un acto más de mentira del gobierno, un gobierno que dice que apela al diálogo, que el diálogo es lo más importante, que venía a cerrar la grieta, termina resolviendo por decreto consolidar la inequidad, la justicia y la pobreza. Ustedes acababan de dar un número, 14.000 y algo en la canasta básica. Creo que para no ser pobre establecieron un número de 13.600 la UCA, con lo cual el gobierno decide pagar un salario, o por decreto decide pagar un salario que apenas va a arañar los 10.000 pesos en julio del año que viene, y por lo tanto, contra sus propios números, termina consolidando, como digo, la inequidad, la injusticia y la pobreza por vía de decreto, con lo cual son dos efectos. Por un lado no le importa si es más o menos pobre y lo consolida con un decreto, y por otro lado también se termina el discursito del diálogo, y que lo importante es el diálogo lo tiene el gobierno mientras es funcional a su interés, y si no, es monólogo y decreto. ¿Sabes qué? La sensación por momentos que da Palazzo es que el gobierno avanza en la medida también que algunas organizaciones, en este caso las que representan a los trabajadores, como la CGT, están un poco como dormidas a la hora de reclamar, ¿no? Son como muy débiles a la hora de pararse frente a este tipo de medidas del gobierno. Y solo se escuchan algunas voces. Una es la tuya, ¿no? Que estás ahí y que más o menos vos cuando ves algo de esto lo decís claramente y tratás de impulsar algo, pero en general da la sensación de que la mayoría de la CGT está un poco como todavía esperando algo, un gesto del gobierno que no parece llegar, ¿no? Mira, si están esperando un gesto del gobierno, se van a cansar de esperar. Este gobierno no tiene gesto con los trabajadores. Mejor dicho, los gestos que tiene son bastante fuertes y negativos con los trabajadores. A mí lo que me llama la atención es que, a ver, yo podría enumerar 200 cosas por las que vino este gobierno a hacerse cargo del poder. Te podría decir que vinieron a la rebaja salarial, a modificar los convenios colectivos a la baja, a quitarnos derechos, a mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario, a devolverle a las privatizadas que esquimen con los servicios públicos esenciales a la gente. Yo casi no veo el fondo, y el fondo de esto es que este gobierno lo que vino a buscar es recuperar el empoderamiento para los sectores económicos concentrados que salieron a manos de gobiernos populares. Lo que a mí me preocupa y me llama la atención es que los sectores que nos empoderamos en el gobierno anterior, a partir de discusiones de paritaria, de tener otro tipo de economía al servicio de la producción y no al servicio de la producción, y logramos empoderarnos, no estemos usando ese empoderamiento para frenar el ajuste de Macri, para frenar este programa político, económico y social, que, como dije, en el corazón tiende a recuperar el empoderamiento para los sectores que lo perdieron a manos de gobiernos populares. ¿Y por qué crees que pasa eso? Mirá, a veces terminamos discutiendo particularidades o egoístamente la posición del sector. Si vos te empoderaste para confrontar políticamente con un gobierno cuando pretende atacar a tu clase, que es la clase trabajadora. Claro. Ahora, si yo usara el poder o el empoderamiento que obtuve en el gobierno anterior solo para defender mi sector, estaría mirándome el ombligo y sería egoísta, y más tarde que temprano, pero a mí también me va a tocar la crisis. Claro, bueno, un ejemplo clásico es el tuyo, o es el sector de los bancarios, que dieron una pelea fuerte y sostenida y consiguieron una paritaria más o menos razonable. Lo cierto es que vos no te sentaste ahí y dijiste ya está, arreglé la mía y ya está, sino que seguís empujando a ver si la CGT reacciona de una vez por todas, ¿no? Y además pago las consecuencias, porque este es un gobierno que aprieta, un gobierno que jode, un gobierno que cuando te tiene enfrente no tiene piedad. Es decir, yo hoy tengo un conflicto, voy al Ministerio de Trabajo y lo más probable es que no lo pueda resolver en el Ministerio de Trabajo, o lo arreglo en la calle y presionando, o no lo arreglo. Esto es así. Bueno, de hecho ustedes habían conseguido algo con los bancos, con la patronal, y el gobierno se los echó para atrás, ¿no? Claro, tuvimos que ir a la justicia, después ni siquiera reconocieron lo de la justicia, después tuvimos que meter un paro de 72 horas y en medio del paro arreglar porque afectábamos la economía. Yo soy consciente del poder de daño que tiene la organización que represento, y lo que hago es usar ese poder de daño en favor de los trabajadores que represento. Ahora bien, esto es una parte. Lo segundo es
Para ello yo debería estar tranquilo el día que arreglé la paritaria bancaria. Yo no estoy tranquilo, porque vuelvo a decirlo, yo pertenezco a una clase, que es la clase de los trabajadores, la clase del movimiento obrero, y yo sé que muchos compatriotas míos, muchos compañeros laburantes la pasan mal. Entonces yo no me puedo quedar con esa visión egoísta, porque aún si me quedara y no me... para que los bancarios empecemos a tener problemas. Si vos tenés 100.000 despidos, nosotros tenemos 100.000 cuentas sueldo menos que administrar, 100.000 préstamos menos que dar, 100.000 tarjetas de crédito que van a tener problemas, y después repercutiría en el nivel de empleo que yo tengo. Entonces, si no miro esto, me equivoco, y creo que el empoderamiento que obtuvimos en el gobierno anterior, muchos compañeros lo están destinando a preservar su organización o el espacio que tiene, lo cual uno puede considerarlo legítimo, pero no es la visión que uno debería tener cuando es dirigente. Palazzo, ¿cómo estás viendo la política? Digamos, ya, bueno, diste tu opinión con respecto a lo que pasa en la dirigencia gremial. ¿Cómo estás viendo la reacción de la dirigencia política con respecto al gobierno de Macri? Mira, a mí no me preocuparía que hubieran 3 divisiones de espacios opositores que tengan, digamos, un tronco ideológico parecido, si es que después se unieran en el Congreso para frenar el ajuste. Ahora, si hay 3 espacios opositores y el negocio es que uno cargue con la responsabilidad de ser oposición y los otros 2 espacios opositores, o uno de los espacios opositores termine negociando con el gobierno, ahí ya nos perjudican a todos, porque termina un gobierno con el 30% de los votos tomando decisiones por el 100% de los argentinos sin que intervenga como un factor de contralor, de regulación o de cambio precisamente los sectores de la oposición. Esto es lo que me está preocupando. Ahora, está claro que yo hubiera aspirado que desde la oposición, independientemente del signo político del que pertenezcamos cada uno, nuestro origen partidario, se constituyera un frente muy claro de oposición a las políticas del gobierno y quedara un escenario que en lugar de bipartidismo fuera bifrentismo. De un lado los que piensan de una manera y del otro lado los que pensamos totalmente distinto a este gobierno. Se lo veo, creo que en algunos casos por egoísmo personal, otros por vedetismo, y no se ha logrado unificar ese espacio opositor. Lo que espero es que en el Congreso no sigan siendo 3 espacios, sino que si la ciudadanía le está dando a 2/3 de los partidos políticos el rol de opositor de este gobierno, ejercen como opositores y no como funcionarios a los intereses de este gobierno. Sí, lo cierto es que las declaraciones que hicieron hasta ahora, la mayoría de esos espacios supuestamente opositores parece que Cristina estuviera en el gobierno, porque todos declararon, Massa dijo, soy candidato para frenar a Cristina, Randazzo tuiteó contra Cristina, porque no habla prácticamente, y la izquierda también dijo que salía para parar a Cristina, ¿no? Parece como si fuera en realidad el gobierno. Y aún en el espacio que por ahí, hoy, bueno, es una elección provincial, ¿no? Pero uno ve también la actitud de ciertos gobernadores que están nucleados dentro del espacio, lo que era el Frente para la Victoria, que también es lamentable, porque le terminan aportando los votos para el endeudamiento, para los fondos buitres. Entonces esa pareciera, viste, la discusión filosófica hegeliana de la ética de los principios, la ética de la responsabilidad, y algunos escudados detrás de la ética de la responsabilidad cometen la tropelía de vulnerar precisamente sus principios y sus convicciones. Palazzo, Sebastián Cazón lo saluda. En las últimas horas circuló la versión de que posiblemente las 2 CTA, la CTA de Micheli y la CTA de Hugo Yasky, convoquen a una medida de fuerza. ¿Qué análisis hace y si la bancaria y su sector va a participar de esto? Mira, nosotros aún con las diferencias que tenemos y habiendo dado el debate como lo vimos en el Congreso de la CGT y no aceptando los cargos que nos ofrecían para integrarnos, nosotros pertenecemos a la CGT. Y si hay una medida de la CGT, nosotros la vamos a acatar. Los otros son 2 centrales, podremos acompañar con una expresión de protesta, pero en paro nosotros adherimos a lo que convoque la CGT. Y en ese marco de la CGT, la asociación bancaria, como los gremios que integramos la corriente federal, lo que le estamos reclamando en forma urgente al triunviro o a la comisión directiva de la CGT es que convoque un confederal para darle continuidad al plan de lucha que no sabemos por qué se discontinuó después de una maravillosa movilización en marzo y un paro muy contundente en abril. A mí me tocó ser el portavoz de la voz de la mayoría de los gremios de la corriente en este famoso congreso de la CGT, y yo recuerdo muy bien cuando dije que no aceptaba el cargo que me ofrecían en ese momento, y había otro compañero más que también le ofrecían, porque decía que teníamos que tener un programa por un lado y confrontar más con este gobierno, y cada día que le diéramos a este gobierno sin confrontar, era
un trabajador menos porque perdía su empleo, era la caída del salario y era una familia con problemas en la Argentina. Entonces no entiendo por qué después de semejante marcha, de semejante paro, hemos discontinuado la medida de fuerza, y nosotros lo que estamos proponiendo es que se continúe con un plan de acción independientemente del proceso electoral. Lo cierto igual es que después de aquella medida de fuerza, quedó más deslucido el movimiento sindical organizado que las consecuencias políticas que tuvo que pagar el gobierno, me da la sensación. Sí, eso, tu análisis es correcto. Yo a veces estaría tentado de poder decir un montón de cosas con toda la autoridad de haberla expresado públicamente y bancarme la que me tocó bancarme, porque cuando vos discutís en un espacio como la CGT, donde hay una unidad muy clara de los gremios más grandes, desde un sector más pequeño como el nuestro, son una voz de oposición, no de oposición, sino de crítica a cómo se están manejando, también es pesado, pero sabes que a pesar de la tentación, no quiero caer en esa tentación y discutiré dentro del Confederal muy fuertemente con la conducción de la CGT cómo hay que seguir el camino, porque si lo hago público esa discusión termino siendo funcional a los que quieren precisamente terminar de destruir al movimiento obrero, que ya por cierto con lo que ha estado pasando últimamente no está en la mejor de las condiciones con respecto a la representación de los trabajadores. Estamos hablando con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Palazzo, ¿cómo calificaría la gestión de Sturzenegger al frente del Banco Central? Terrorífica. Empezó echando trabajadores por su condición ideológica, lo cual muestra el sesgo y el perfil que tiene. Nosotros tuvimos 65 días acampando hasta que logramos reincorporar a los trabajadores que había despedido, porque según ellos venían de la gestión anterior y eran de la cámpora. En esos términos fueron los despidos. Después continuó ideológica. Claro, por supuesto. Después siguió con una política de desarticulación de los sectores de control sobre la financiera, desarmó la Oficina de Derechos Humanos que estaba investigando los delitos económicos durante la dictadura de los civiles que hacían operaciones bancarias. Después ha seguido con un sistema de regulaciones que a nuestro entender es facilitador del lavado de dinero, donde regulan las plataformas como la de Mercado Libre, como los fintechs, en Argentina ya hay 72 emprendimientos fintechs que se prestan plata entre sí, hasta $1 millón por día por persona, con lo cual no puede blanquear 30 millones de mangos en este país y no hay un control del Banco Central, y también porque avanza sobre nuestro empleo, cuando determina que determinadas actividades que son estrictamente bancarias la pueden empezar a hacer otro tipo de actividades que obviamente son trabajadores que le pagan menos salario. Absolutamente. ¿Y con el tema del endeudamiento, cómo estás viendo eso? Bueno, el endeudamiento es una cosa fenomenal de lo que está haciendo esta gente. La verdad que ellos están cubriendo el déficit que tienen en el país, que en lugar de cubrirlo por volumen de crecimiento de la economía, como tienden la economía a decrecer, porque ponen tasas altas para enfriar la economía, sostienen un déficit que no pueden bajar porque la gente tiene necesidad y vos no podés bajar el déficit del Estado porque sería bajarle planes sociales, beneficios a la gente, más de lo que le bajan. Entonces, ¿qué hacen? Se endeudan. Y se endeudan a tasas altísimas. Argentina paga casi el doble de tasas, por lo menos el año pasado estaba pagando casi el doble de la tasa que pagaban otros países, inclusive latinoamericanos, y endeudan el país de una forma fenomenal que va a condicionar generaciones futuras. Y la frutilla del postre cuando se endeudan a 100 años. No era necesario, porque era una cifra para los... Muy raro eso, ¿no? Pues lo hicieron en 2 horas. Claro, fíjate no que... entiendo que hay atrás de eso. Argentina se ha endeudado en más de 100.000, de los cuales el 70% es en moneda extranjera. Con lo cual el día que hay una evaluación, este país quiebra, así de sencillo. Y lo segundo es, si van a pedir 2.750 millones de dólares, te los van a prestar. ¿Qué necesidad de pedirlo a 100 años? Era un gesto a los mercados, pensando que el mercado le iba a devolver con una calificación, sacándolo de países fronterizos y poniéndolo en países emergentes. ¿Crees que tenía que ver más que nada con eso? Claro, bueno, vaya novedad, el mercado le pagó con lo que paga el mercado lo que quiere es más ajustes y fabricar dinero desde el dinero, y le importa un pito si acá quedaron 1,5 millones más de pobres, le van a pedir que hayan 5 millones más de pobres, y recién ahí será un país emergente. Tuvo que ver con eso, no con una necesidad de financiamiento. Lo que sí, condicionan a generaciones futuras a perder soberanía política y soberanía económica cuando te impongan condiciones para que vos devuelvas la plata. Sergio Palazzo, muchísimas gracias por este contacto con Radio de Plata. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, un abrazo grande. 9 de la noche.